que es el del cártel inmobiliario, del panismo, ahora desde Morena con muchos pantalones. Aleida Alavés, la diputada federal de Morena, pide que se le quite el fuero, que se le haga juicio de procedencia, que se le lleve juicio de procedencia al coordinador del PAN, de los diputados a nivel federal y al coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Los panistas que tanto se alebrestan, que le llaman tirano a López Obrador, que dicen esto y lo otro, pero que callan, o que van a decir que van a acusar persecución política contra sus muchachos, en esto que a todas luces es una situación que debe de investigarse y castigarse. Es una investigación de la Fiscalía sobre este ya conocido como el cártel inmobiliario, mi querido Jaime Hernández. Mira, voy a empezar, si me lo permites, querido Vicente, por hacer solamente una puntualización relacionada con el reporte del New York Times y lo voy a vincular con lo que tú acabas de decir de este cártel inmobiliario. Me parece una maroma rara, pero me voy a explicar. Para darle contexto a la gente, Jaime, nada Dime. más para darle contexto a la gente. ¿Te refieres a lo que publicó el New York Times ayer, que habla de tortura, que habla de básicamente un fiasco en temas de seguridad en el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, ¿no? ¿A eso te refieres? Exactamente. Y te voy a decir porque de alguna manera está vinculado a lo que ha ocurrido con el PAN. Mira, yo creo que este tema que ha llamado la atención poderosamente de Jorge Ramos y esta mañana de Carmen Aristegui, diciendo, se llevan las manos a la cabeza y dicen, pero qué barbaridad, pero si el New York Times lo está diciendo, esto te revela hasta qué punto Jorge Ramos y personajes como Carmen Aristegui todavía adolecen de este colonialismo, ¿no? Si lo dice el New York Times es como si no fuera prácticamente es infalible, ¿no? Como los papas, ¿no? Y yo creo que The New York Times, siendo un periódico con una larga tradición y gran reputación, pues no puede ser visto, ¿sabes?, como un dios terrenal del periodismo, francamente no. Y no quiero criticar a todo el periódico, sino a este trabajo que publican la corresponsal del New York Times en la Ciudad de México y un colaborador. Bueno, mi crítica al artículo es, uno, cuando uno hace como reportero lo que se conoce como un gran angular, es decir, te concentras solamente sobre un tema muy acotado y específico, que es lo que quiso hacer el New York Times, y quiso hacer un gran angular sobre lo que es el tema de la tortura, violación de derechos humanos en el seno de la policía capitalina. Algo que no quiero rebatir, no lo voy a rebatir, porque sabemos que la limpieza de la policía capitalina es un proceso largo. Nadie va a negar que hay manzanas podridas en el seno de la policía capitalina, pero están en proceso justamente de erradicarlos. Pero donde voy es a lo siguiente, querido Vicente. Si revisas tú el artículo, yo lo revisé cuidadosamente, te das cuenta que en ningún momento hay ni un solo párrafo, y hubiera bastado un solo párrafo para decir, bueno, ok, siguen estas torturas, pero en abril pasado la propia jefa de gobierno y el jefe de la policía, Omar Harfuch, dieron a conocer por primera vez cifras que hablan de un abatimiento espectacular de lo que son homicidios y el robo de automóviles, que son francamente cifras muy alentadoras. ¿Que ya se resolvió todo? No, pero van por buen camino. Pero lo que hace, primero, no menciona para nada absolutamente los resultados finales, que es los que cuentan en términos de seguridad ciudadana para todos nosotros. Pero otra cosa que hace, y te lo voy a leer porque a mí se me hace francamente grave, porque lo que sugiere este reportaje es que con el fin de mejorar su posición de cara a las presidenciales del 2024, lo que está haciendo Claudia Sheinbaum y toda la gente responsable de la policía capitalina es, no importa cuál sea el método, torturen, siembren droga con inocentes, hagan todo lo posible con tal de que bajemos
Es decir, se vale todo con tal de que la posición de Claudia quede estupendamente posicionada de cada 2024. Es una sugerencia muy grave del New York Times, sugerir que Claudia Sheinbaum acepta esta estrategia de no importa, hay que torcer brazos, hay que torturar con el fin de llegar al objetivo último, que es desaparecer estas violencias, estas cuadrillas de malandros que venden droga. Y esto no es así, querido Vicente. Yo no veo, francamente, a Claudia Sheinbaum dándole la bendición a este tipo de tácticas de tortura. Yo no lo veo, no lo veo, pero el New York Times lo sugiere. Ahora, tú te recuerdas que cuando, durante la época del PRI, la presidencia de José López Portillo, ¿quién estaba como jefe de gobierno de la policía en la Ciudad de México? El Negro Durazo. El Negro Durazo lo que hacía no solamente era torturar, desaparecía, asesinaba a los malandros, a los que asaltaban casas, a los que robaban, los capturaba, porque los conocía a todos. Él mismo era un malandro. Entonces, él los desaparecía. Ya la gente no se acuerda de esa época, que fue una época terrible bajo la presidencia de López Portillo. Había mucha tranquilidad en la Ciudad de México, sí, pero había tremenda matazón de delincuentes. Eso ya no se hace. Y también hay otro factor interesante, que ahora cualquiera puede presentar una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, algo que antes no se hacía. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente para vincularlo con el tema del PAN. Casi siempre la gente del PAN y del PRI se remiten a este presente calamitoso, ¿no? No, el presidente lo está haciendo todo mal en materia de seguridad. Vean ustedes, torturan aquí en la Ciudad de México, lo dice el New York Times, ¿no? Pero no se detienen en el pasado, en los asesinatos que patrocinaba el PRI en la Ciudad de México o que le daba su bendición, y ahora este cártel inmobiliario. Se dan golpes de pecho, pero han cometido los peores atropellos. Es una etapa de corrupción realmente siniestra, y el cártel inmobiliario es culpable de muchísimas cosas, de estafas, robo de terrenos, falsificación de documentos. No. Si tú te asomas a ese pozo de corrupción de lo que ha sido el cártel inmobiliario, es realmente putrefacto. Entonces yo creo que sí que tiene que haber una mayor investigación, se tienen que esclarecer las responsabilidades, porque para el PAN y el PRI es muy cómodo mirar el presente solamente y decir, ven, está torturando policías, pero ellos no se acuerdan del pasado. Ellos no les interesa el pasado, les interesa el presente, donde todo les parece mal y donde todo lo quieren criticar, querido Vicente. Pues qué interesante que lo estás planteando, porque no hay coincidencias, tampoco en el periodismo hay coincidencias. Qué casualidad que buscan este golpe desde el New York Times contra la autoridad en el gobierno de Claudia Sheinbaum, que es el gobierno, es la autoridad, al fin y al cabo, la fiscalía, la que estaría yendo contra estos del cártel inmobiliario del que forman parte estos panistas. Kurt